Muy buenas noches, somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Como parte del temario que compete a la asignatura de métodos numéricos, impartida por el profesor maestro en Ciencias Hipólito Ruiz Martínez, les presentaremos este video tutorial sobre la integración numérica a partir de los métodos del trapecio y Simpson un tercio. Los integrantes del equipo 7 son Catalina Juárez María Abigail, Lee Rugerio Natalia Estefanía y Lujano Rivera Jessica Lisbeth. Comencemos. Objetivos: que el espectador logre conocer acerca de la integración numérica, método del trapecio y Simpson un tercio, fortaleciendo así los temas que conlleva la asignatura de métodos numéricos. En este video vamos a considerar el concepto de integración como la suma de infinitos sumandos infinitamente pequeños, donde entre más pequeña sea delta de x tendremos una mejor aproximación sobre el área bajo la curva. Va a haber ocasiones en donde sea muy difícil calcular la integral definida de una función, por lo que será necesario aplicar un método numérico que nos auxilie. Las fórmulas de Newton-Cotes son los tipos de integración más comunes. Estos se basan en la estrategia de reemplazar una función complicada o datos tabulados por un polinomio de aproximación que sea más fácil de integrar. Entre las fórmulas de Newton-Cotes que tenemos está la regla de Simpson y la regla de trapecio. Comencemos con el método del trapecio. Bueno, esta regla o método es la primera de las fórmulas de Newton-Cotes. Geométricamente es equivalente a el área del trapecio bajo una línea recta. Para un solo intervalo tendremos esta fórmula, es decir, la integral de a hasta b, donde a es, digamos, el valor más negativo, el valor más pequeño, y b, pues, el valor más grande, más positivo, de f de x, que va a ser igual a b menos a por f de f evaluada en a más f evaluada en b entre 2. Ahora, si queremos tener varios intervalos, bueno, tenemos que considerar que pues estos intervalos tienen que ser del mismo tamaño. Y bueno, la fórmula sería la integral de a hasta b de f de x, que va a ser igual a h entre 2 f de x0 más 2 por la suma de f de xy más f de xn, donde h va a ser igual a b menos a entre n, b es igual a xn y a es igual a x0. Y n, bueno, va a depender de cuántos intervalos queramos. Por ejemplo, si se dan cuenta en esta parte, pues es un n igual a 2, como acá. Y ya, pues aquí tengo el punto A y el punto B. Calcule la integral desde 0 hasta 3 de derivada de x sobre x cuadrada más 16 usando la regla del trapecio con n igual a 6. Calcularemos el valor del área dentro de esta función en un intervalo de 0 a 3. Para calcular el delta x del espacio que hay en esta función, lo realizaremos mediante la siguiente fórmula: b menos a sobre n. b es el valor del límite superior de la integral y a es el valor del límite inferior. Entonces tendremos la siguiente división de 3 menos 0 sobre 6, dándonos un valor de 1 medio. Luego calcularemos el valor de h. Este será igual a b menos a sobre 2 veces n, y este nos dará un valor de 1/4. Sustituyendo en la fórmula, para calcular el valor necesitaremos calcular sus correspondientes f de x de cada uno. Este se hará sustituyendo el valor de x en incrementos de 1/4 desde 0 hasta 3. Por lo tanto, cuando x valga 0, que es el primer valor de nuestro límite, f de 0 tendrá un valor de 0. F de 0 tendrá un valor de 0.0625. Cuando x tenga un valor de 0.25, debido a que se está multiplicando por 2, al momento de evaluar la integral tendremos un valor de 0.2 a 30.
y así sucesivamente para poder sustituirlos en la fórmula anterior. Y ya con estos valores y realizando las operaciones aritméticas correspondientes, tendremos que esto valdrá igual a 0.1670. Realizaremos el siguiente ejemplo con una aplicación dentro del área de la ingeniería química. La siguiente tabla representa el gasto instantáneo del petróleo crudo en un oleoducto en miles de libras por hora. El flujo se mide en intervalos de 12 minutos. En la siguiente tabla tendremos el valor de la producción de libras de petróleo crudo desde las 6 de la tarde hasta las 8:12 de la noche. Como se puede ver, si graficáramos esto, no tendría una forma definida. Es por esto que se usan las integrales. El problema nos pide determinar cuál es la cantidad de petróleo enviado en 2 horas y 12 minutos. Calcula el gasto promedio en ese periodo. Para calcular la producción del petróleo crudo se utiliza la siguiente fórmula. El gasto será igual a la integral definida desde 0 hasta 2.2, que es el tiempo del gasto con respecto al tiempo, esto dado en libras de petróleo. Inicialmente calcularemos H, que será igual a 2.2 menos 0, será igual a 2.2, entre los 11 intervalos que representan nuestra tabla. Esto nos da un valor de 0.2. Este valor se sustituirá en la siguiente fórmula de I igual a H entre 2 por f de x0 más 2, que multiplica la sumatoria de I desde I igual a 1, n menos 1, fxi más 2 fxn. Debido a que tenemos los valores tabulados, no es necesario hacer la sustitución y simplemente se colocan en la fórmula. Realizando las operaciones correspondientes, obtendremos que el gasto es igual a 14.31 miles de libras. Para calcular el gasto promedio, este se realizará dividiéndolo entre el tiempo que nos proporcionaba al inicio del problema. Esto nos da un valor de 6.500 libras por hora. Pasemos al método de Simpson 1/3. Además de aplicar la regla del trapecio, otra forma es usando polinomios de grado superior para unir los puntos. Por ejemplo, si hay un punto a la mitad entre f de a y f de b, los 3 puntos se pueden unir por una parábola. Las fórmulas que resultan de tomar las integrales de esos polinomios se conocen como reglas de Simpson. Por ahora, en este video nos vamos a enfocar a solo la regla de Simpson 1/3. Bueno, esta resulta de un polinomio de interpolación de segundo grado. Integrando y haciendo algunos rearreglos, podemos obtener esta función. Un dato curioso o tal vez mnemotécnico es que aquí se tiene 1/3 como pues el nombre del método, ¿no? Simpson 1/3. Y se origina del hecho de que h está dividido entre 3 intervalos. Y bueno, si nosotros queremos simplificar aún más la expresión, podemos sustituir h y tendríamos este de acá, b menos a entre 6 por todo esto. Y bueno, así como la regla del trapecio se dividía en muchos intervalos para obtener algo más exacto, la regla de Simpson también se puede mejorar dividiendo en varios intervalos del mismo tamaño. Por ejemplo, aquí solo tengo 1, 2 y 3 puntos. Y pues realmente no es una tan buena aproximación. Pero si yo decidiera poner
más puntos, pues yo me voy dando cuenta de que aquí estoy teniendo mini parábolas y juntándolas pues puedo obtener una mejor aproximación. Eso sí, siempre va a estar cargando con su error. Las fórmulas para esto, bueno, es la que aquí estamos mencionando, la que aquí estamos escribiendo. Una nota importante es que se debe utilizar un número par de segmentos para implementar el método. Pasaremos a la resolución del ejercicio, recordando la ecuación del delta S y la tabla de datos. Para ello, de acuerdo a la teoría que se nos explicó anteriormente, tenemos que H es igual a B menos A entre 2, en donde B es igual al límite superior y A es el límite inferior, el cual nos quedaría 400 menos 280 entre 2 es igual a 60. Y la ecuación de Simpson 1/3 para n es igual a 2 nos queda la integral de x1 hasta x2 por la función de x con respecto a x es igual a h entre 3 por la función evaluada con respecto a x0 más 4 veces la función evaluada con respecto a x1 más la función evaluada con respecto a x2. Ahora partiremos de que x0 va a ser 280, es decir, nuestro límite inferior. Para x1 va a ser x0 más h. Es decir, 280 más 60 nos arroja un valor de 340, mientras que H2 va a ser igual a X2 va a ser igual a X1 más H, que son 340 más 60, 400. Y es del límite superior. Hay que tener en cuenta algo, que nuestras X no pueden pasar del valor del límite superior, es decir, 400, ni tampoco pueden ser menores a 280. Por eso es que partimos de 280 y vemos que no rebasan los 400. En este caso, el valor de 310 y 370 los vamos a despreciar. ¿Por qué? Porque los valores que nos arrojaron fueron estos: 280, 340 y 400. Ahora pasaremos a evaluar las funciones con respecto a las x. La función evaluada con respecto a x0 es igual a 4.87 entre 280 nos arroja un valor de 0.01739. Y la función evaluada con respecto a x1 es igual al CP1 entre la temperatura 1, que en este caso sería 5.16 entre 340. Y nos da un valor de 0.01517. La función evaluada con respecto a x2 nos queda 5.30 entre 400, dándonos un valor de 0.01325. Ahora vamos a recordar los valores que ya calculamos, en el que h es igual a 60, la función evaluada con respecto a x0 es igual a 0.01739 y la función evaluada con respecto a x1 es igual a 0.01517 y la función evaluada con respecto a x2 es igual a 0.01325. Y la ecuación es esta, en la cual nos queda sustituir. En el que tenemos que de T1 hasta T2, T1 tiene que ser el valor más bajo de temperatura y T2 es más alto. En este caso va a ser la integral de 280 hasta 400 Kelvin de Cp entre dt entre T por dt, que esto es igual, siguiendo la regla, es igual a h entre 3, que va a ser 60 entre 3, por la función evaluada con respecto a x0, 0.01739 más 4 veces la función evaluada con respecto a x1, que es 0.01517 más la función evaluada con respecto a x2, y esto nos da un valor de el cambio de entropía igual a 1.8254. Pasaremos a un segundo ejemplo, el cual nos dice: aproxime el área A bajo la curva de la función dada por la tabla siguiente en el intervalo de 5,40.
nos da esta tabla, X y la función evaluada con respecto a X. Aquí hay que recordar algo, si nos llegan a dar más de 2 intervalos, se habla de un método de Simpson un tercio compuesto, pero por el momento trabajaremos con el Simpson un tercio normal. Pasaremos a la resolución en el que vamos a recordar la tabla de datos y procederemos a calcular H. H es igual a B menos A entre 2, que B es el límite superior entre el límite inferior entre 2. En este caso va a ser 40 menos 5 sobre 2 es igual a 17.5. Y de igual manera recordaremos la ecuación que hemos venido manejando y tenemos que x0 va a ser igual a 5. X0 no puede ser 0 porque pues si no vamos a tener problemas. Y x0 pues va a ser nuestro límite inferior y x1 va a ser x0 más h. Es decir, 5 más 17.5 y nos va a dar un valor de 22.5. Y x2 va a ser igual a x1 más h, que es igual a 22.5 más 17.5 igual a 40. Y nos podemos percatar de que x2 no rebasa nuestro límite superior, que es de 40, sino que se queda igual y manejaremos esos datos. Ahora bien, procederemos a evaluar la función con respecto a x0, x1 y x2. Pero aquí vamos a tener, en el método de Simpson un tercio, vamos a tener 3 casos. El primer caso va a ser que nos den los datos y tenemos que evaluar como anteriormente hicimos el ejemplo 1. O nos van a dar la función evaluada con respecto a x, que ya tenemos en este caso, o tendremos que interpolar. En este caso vamos a tener que interpolar. ¿Por qué? Porque nuestra x nos salió de 22.5 y en nuestra tabla no tenemos x de 22.5, ¿estás de acuerdo? Tenemos a x entre el 20 y el 40, lo cual tendremos que interpolar entre este valor para conocer la función evaluada con respecto a x1. Procederemos. La función evaluada con respecto a x0 que igual a 113, esa la tomamos igual. Pero para x1 tendremos que interpolar porque, como les comenté, el 22.5 está entre el 20 y el 40. Para ello vamos a utilizar la función y es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 por x menos x1 más y1. Ahora bien, tendremos que hacer nuestra tablita de datos. ¿Esto por qué? Para no confundirnos, en el cual vamos a tener x y y. X1 va a ser 20, x2 va a ser 40, y1 va a ser 181 y y2 214. Ahora bien, nuestra ecuación nos queda y es igual a y2 214.5. Ahora bien, y nos va a quedar igual a y2, que es 214.5, menos y1, que es 181, entre x2, que es 40, menos x1, menos 20, por x, que x es el valor que nos salió a nosotros, 22.5, menos x1, que es 20, más y1, 181. Y nos dice que y es igual a la función evaluada con respecto a x1 y es igual a 185.1875. Y la función evaluada con respecto a x2 es 214.5. Debemos recordar la ecuación, en el cual también tendremos de este lado nuestros valores calculados de h es igual a 17.5, la función evaluada con respecto a x0 nos dio 113, la función evaluada con respecto a x1 185.1875 y la función evaluada con respecto a x2 214.5. Ahora vamos a sustituir a es igual a la integral de x1 hasta x2 por la función de x con respecto a x, que es igual a la integral de 5 hasta 40 de la función de x con respecto a x, y nos da h entre 3, 17.5 entre 3 por la función evaluada con respecto a x0, que es de 113, más 4 veces la función evaluada con respecto a x1, que es 185.1875, más la función evaluada con respecto a x2, que es 214.5, y el área bajo la curva nos da que es de 6.231.4583 unidades cuadradas.
Mi conclusión es que mediante este tutorial hemos podido poner en práctica teoremas y propiedades matemáticas que involucran el método del trapecio y Simpson un tercio, los cuales considero que son muy sencillos ya que es dependiendo del grado del que se esté manejando. Por ejemplo, el del trapecio maneja n igual a 1 y Simpson un tercio maneja n igual a 2, los cuales considero que nos ayudan para encontrar la solución de problemas complejos de manera sencilla y rápida, y que aunado al apoyo de una herramienta matemática, en nuestro caso MATLAB, esto nos reducirá tiempo y esfuerzo en cálculos aplicados en la ingeniería con esta nueva herramienta. El método de integración por el método de trapecio y el método de Simpson un tercio representan algoritmos que implican el uso de cálculo diferencial, ya que debido al área que se encuentra bajo la curva mediante integrales, se calcula la aproximación numérica correspondiente. El tamaño del número de segmentos representará la exactitud más precisa de cada método. De igual manera, el uso de software matemático para agilizar y facilitar tiempo. Y mi conclusión es que al ser las integraciones una operación recurrente en el ámbito ingenieril, es importante conocer un método numérico que nos permita encontrar el valor de una integral definida a pesar de que la obtención de su antiderivada sea complicada. Por lo que la regla del trapecio y Simpson son esenciales para cualquier estudiante de ingeniería química. Se destaca también que el uso de herramientas computacionales puede disminuir los errores, haciendo las integraciones numéricas más precisas y exactas. Esperemos que este video tutorial haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su atención.